Buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Me oyen todos bien? Sí, se la escucha bien. Bueno, ok. Gracias. Bueno, chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar hoy. Estamos un poco atrasados con respecto al cronograma oficial, pero bueno, en función de cómo está la situación, pues realmente no es tan importante por ahora eso. Lo que quiero es que entendamos un poco esta parte que es un poco más complicada para que ustedes lo estudien solos, por así decirlo, y luego sí les voy a pedir que vayamos avanzando un poco más rápido con algunos temas que son un poco más sencillos, para que así vayamos ajustando un poco el cronograma, porque bueno, en función de cómo va la situación, no se sabe bien cuándo realmente va a empezar las clases. El Ministerio de Educación ha planteado que aún así se termine la cuarentena el 15 de abril, no, no se, no se comiencen igual las clases presenciales. Entonces, bueno, yo creo que hasta seguir trabajando por este método aproximadamente hasta junio. Por eso es importante que vayamos avanzando un poco y que vayamos trabajando eh, todos para que no nos atrasemos en los temas. Bueno, perdón. Yo quería empezar hoy con la parte de estructura de la materia, de los materiales, para ver un poco cómo es la estructura de la materia, sobre todo en los materiales. Perdón, a ver, perdón, pero había gente todavía como en la sala de espera. Creo que ahora sí ya estamos todos. Entonces, bueno, la idea es poder ver la estructura de los materiales, principalmente de los materiales sólidos, entender esta estructura, porque esto va a ser fundamental para a posteriori entender la parte de solidificación y de solidificación y de cómo se forman, por ejemplo, las aleaciones, las soluciones sólidas y la lógica, por ejemplo, de los diagramas de fases, que es algo importante que vamos a manejar mucho en esta materia. O sea, la parte de diagramas de fases es lo principal que vamos a ver y es lo que más quiero que les quede claro a futuro. Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte de estructura de la materia. Este era un tema ya en teoría en el cronograma de la primera clase, entonces voy a avanzar un poco más rápido en función de lo más importante y lo que creo que es un poquito más difícil de entender, pero necesito que ustedes luego me cuenten cómo van con la materia, si están estudiando por su cuenta los temas como los estamos subiendo
al aula virtual, si han adelantado algo, si han tenido algún inconveniente, porque la próxima clase que vamos a ver ya, difusión y diagrama de fases, quiero que veamos en esta parte de diagrama de fases, lo vamos a ver, o sea, lo voy a dar, es un tema complicado, es un tema que por este medio va a ser un poco difícil, pero bueno, la idea es que ustedes lean un poco antes, darlo ahora, darlo la próxima clase y que ustedes lo lean por su cuenta y lo estudien por su cuenta y luego hagamos, es como la clase más que todo de consulta y vean qué problemas han tenido y qué parte les ha parecido complicada de entender. Bueno, entonces, bueno, empiezo con la parte de estructurar los materiales. Voy a ir un poco rápido porque ya hemos comentado de que estamos cortos de tiempo. Bueno, esta definición ya la vimos también en la primera clase, que es la ciencia de los materiales y por qué es importante entender la composición y estructura de la materia y algunos otros temas como procesamiento, microestructura y demás. Entonces, bueno, acá les quiero mostrar un poco por qué es importante la estructura de la materia interna y por qué esta estructura nos va a dar a futuro o en escala macro propiedades mecánicas y propiedades de la materia. Entonces vamos a ver que la influencia de la composición química en la propiedad de las materias es importante. Por ejemplo, si tenemos hierro puro, si tenemos oro puro, si tenemos materiales puros, estos materiales puros en función de sus propiedades mecánicas, de sus propiedades químicas, van a tener ciertas propiedades mecánicas, ¿sí? Que es lo que vimos también un poco en la primera clase de la parte de las diferentes enlaces químicos, como toda la lógica viene desde escala micro hasta escala macro. Entonces, desde escala micro tenemos la parte de los enlaces químicos, iónicos, metálicos, covalentes, y cómo esos enlaces en escala micro y atómica luego nos van a dar una lógica en las propiedades mecánicas y en cómo se comportan estos materiales en escala macro. Y otra parte que va a ser importante y es en la que nos vamos a centrar ahora es la estructura de estos materiales. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo muy común para entender esto es, por ejemplo, el carbono puro. El carbono puro tiene varias formas de organizarse en términos de redes cristalinas. Y en función de cómo está organizado este material, va a tener ciertas propiedades mecánicas y ciertas propiedades químicas. Entonces vemos, por ejemplo, que los átomos de carbono tienen la capacidad de organizarse como una red cristalina hexagonal y esto forma lo que conocemos como grafito. Y también tienen la capacidad de formar, cuando están bajo diferentes condiciones de presión o temperatura, otra estructura cristalina que es la estructura red cúbica. Y esta red cúbica es un diamante. Entonces vamos a ver que precisamente en función de la estructura química de los materiales, de los elementos o de los compuestos, vamos a tener diferentes propiedades mecánicas a gran escala. Entonces, esto va a ser importante para poder entender a posteriori, por ejemplo, diagramas de fases y cómo se está comportando nuestros materiales. ¿Listo? Bueno, voy a pasar por esta parte de gases y líquidos un poco más rápido, ustedes lo pueden leer luego más tranquilamente, y me voy a centrar en la parte de los sólidos. Los sólidos lo que tienen es, a comparación de los líquidos y de los gases, tienen volúmenes definidos, son muchísimo más densos y tienen sus posiciones y sus vibraciones de la estructura interna es muchísimo más rígida que cuando se tiene, por ejemplo, estado líquido y gaseoso. Y esas posiciones fijas en el entorno es lo que le da la estructura al material, ¿sí? Luego tenemos que los sólidos pueden ser tanto cristalinos como amorfos. Ya vamos a entender un poco mejor qué significa un material cristalino y qué significa un material amorfo.
Lo que quiero es que entiendan que estas son las dos formas de organización que tienen los sólidos, amorfos y cristalinos. Entonces, los amorfos y las estructuras sólidas, cristalinas o amorfas son arreglos periódicos de átomos de 3D. ¿Sí? Cuando se tiene este ordenamiento periódico en 3D es cuando tenemos estructuras principalmente cristalinas. Sus propiedades son función de la dirección y presentan puntos de fusión definidos. ¿Por qué? Porque tenemos estructuras cristalinas ordenadas. Los cristalinos, constituidos por pequeños cristales en los cuales los átomos están empaquetados según patrones tridimensionales regulares y repetitivos. Esto significa que yo puedo predecir dónde va a estar un átomo en el espacio en función de su estructura cristalina. Y los materiales típicamente cristalinos son los metales y algunos cerámicos. Los materiales, por ejemplo, poliméricos, cuando veamos polímeros, vamos a ver que tienen algo que le llaman cristalinidad, pero realmente no es una estructura cristalina como tal, donde se tiene un arreglo periódico, sino que es un lineamiento de las cadenas poliméricas. Entonces no es exactamente lo mismo. Los sólidos amorfos, por el contrario, no tienen una zona regular, no existe una regularidad en la disposición espacial de sus átomos. Esto significa que yo no voy a poder predecir dónde va a estar un átomo en función de su espacio. Y los sólidos amorfos no tienen arreglos periódicos. Por eso es lo que digo que no puedo yo predecir dónde va a encontrarse un átomo, y además esto hace que no sea tampoco definido su punto de fusión. Un material netamente amorfo, por ejemplo, es el vidrio. El vidrio es amorfo principalmente porque no le doy tiempo durante su enfriamiento. Cuando tengo el material en estado líquido, fundido, se enfría rápidamente, y ese enfriamiento rápido no permite que los átomos del vidrio se organicen de forma lógica y siguiendo un patrón. ¿Por qué? Porque no le doy tiempo precisamente para que esos átomos tengan ese movimiento que necesitan para ordenarse. Entonces los materiales amorfos típicamente son el vidrio y materiales poliméricos, principalmente los termoestables. Y acá ven una figura de cómo sería un material amorfo. ¿Qué significa? Que tienen cierta lógica los materiales en su organización, pero yo en función de este átomo no puedo predecir dónde va a encontrarse el siguiente átomo a cierta distancia. ¿Por qué? Porque no tiene un orden lógico la red. Y este es un pequeño resumen de por qué, de las diferencias entre cristalinos y amorfos. El ordenamiento regular, los cristalinos tienen un ordenamiento regular de los átomos a corto y largo plazo. ¿Listo? Sus posiciones reticulares. ¿Qué son las posiciones reticulares? Las posiciones reticulares es cada uno de estos puntitos que veríamos acá en este dibujo, por así decirlo. Sería cada una de los puntos reticulares de la red cristalina. Ya más adelante vamos a verlo más claramente qué es una posición reticular. ¿Qué enlaces tienen? Los materiales cristalinos tienen enlaces principalmente iónicos, covalentes y metálicas, y algo de fuerza de Van der Waals. Son anisotrópicos. Acá, bueno, quiero centrarme un poco para explicar qué es un material isotrópico y qué es un material anisotrópico. Pero también quiero que lo lean, esto está en los primeros capítulos de casi todos los libros de materiales, de ciencias de materiales. Un material anisotrópico lo que me dice es que las propiedades mecánicas de este material van a estar condicionadas en función de la dirección a la cual yo esté evaluando este material. Esto de anisotropía en estos materiales es a escala micro. En los cristales en escala micro, los materiales en escala micro tienen
la propiedad de ser anisotrópicos, pero en escala macro ya vamos a ver, y esto es importante que lo entiendan, que en función de cómo solidifican los materiales, vamos a ver que las propiedades de los, por ejemplo, metales y varios materiales que tienen redes cristalinas van a tener propiedades en escala macro isotrópicas, es decir, que en cualquier dirección sus propiedades mecánicas van a ser las mismas. Y los puntos de fusión son definidos en los cristalinos y son no definidos en los amorfos. Bueno, entonces los materiales cristalinos, aquí lo que me quiero centrar es para que ustedes entiendan qué es una celda unitaria, qué son los puntos reticulares y qué es una red cristalina, que van a ser conceptos que vamos a empezar a utilizar y vamos a empezar a ver cuando veamos también diagramas de fases. Entonces, cualquier red cristalina puede escribirse con un modelo formado a base de repetir varias unidades estructurales. Esa unidad estructural es la que se conoce como celda unitaria. Celda unitaria, celda patrón, celda unidad. Tiene esos tres diferentes posibles nombres. Y la celda unitaria es la forma más pequeña en la cual yo puedo dividir una red cristalina y esa celda unitaria se va a repetir y va a ser el patrón que se repita constantemente en mi red cristalina. Acá vemos entonces un ejemplo de una red cristalina. Entonces tenemos toda esta, es una red cristalina, y la celda unitaria, que es este pequeño cubo que voy a tratar de guardar. Como vemos, esa pequeña celda unitaria es la que va a repetirse y nos va a dar la lógica de cómo es la estructura de esta red cristalina. Entonces, en este caso, el ejemplo me da un cubo perfecto, donde sus tres lados son iguales y donde sus ángulos también son iguales. ¿Cuáles son los puntos reticulares o nodos? Son estos puntos azules que se ven, que en el caso, por ejemplo, de materiales como los metales, son los átomos, por ejemplo, de una estructura cristalina que puede ser el hierro puro, o el níquel puro, o el cromo puro, ¿sí? Y entonces estos puntos reticulares que van a ser los átomos de cromo, los átomos de níquel o los átomos de hierro. También pueden ser, por ejemplo, los puntos reticulares moléculas. ¿Cuándo son moléculas los puntos reticulares? Un ejemplo muy común que se utiliza es el agua. El agua, cuando cristaliza y forma hielo, los puntos reticulares son las moléculas de agua. ¿Listo? ¿Cuáles son los parámetros de red? Los parámetros de red son los que describen el tamaño y la forma de esta celda unitaria. Son las aristas y los ángulos. Ya vamos a ver un poco más qué significa esto. Y los puntos reticulares, como les decía, pueden ser átomos, en el caso, por ejemplo, de los metales y de los enlaces metálicos, iones, en el caso, por ejemplo, de enlaces iónicos, cuando, por ejemplo, tenemos estructuras cristalinas de enlaces iónicos, como puede ser la sal. Uno de sus nodos o puntos reticulares son los iones de sodio o los iones de cloro, o moléculas, que es, como ya les comentaba, el agua cuando se cristaliza o se congela, se solidifica. Bueno, se ha podido definir que las celdas unitarias se definen geométricamente por 6 parámetros. Estos 6 parámetros, ¿cuáles son? Son 3 ejes cristalográficos, ABC, que lo vemos en la figura. ABC son entonces las aristas, en este caso, de mi cubo, o de mi ortorrombo, o de mi hexágono. ¿Sí? Y 3 ángulos interaxiales, que son alfa, beta y gamma. ¿Sí? Vamos a ver que
se ha podido estudiar que solo existen 7 sistemas cristalinos en la naturaleza. Estos 7 sistemas cristalinos en la naturaleza son estos: el sistema cúbico, el hexagonal, el tetragonal, el romboédrico o trigonal, el ortorrómbico, el monoclínico y el trisclínico. No sé si esto lo vieron antes, por ejemplo, cuando vieron algo de química, de pronto vieron algo de estructuras cristalinas. Pero bueno, ¿qué es lo más importante acá? Vemos que en cada uno de estos sistemas cristalinos vamos a tener lo que ya llamábamos los 6 parámetros de red, que son los 3 lados, A, B, C, y los ángulos, alfa, beta y gamma. Y en función de A, B, C y alfa, beta y gamma vamos a tener el sistema cristalino ya específico, o un ortorrómbico, o un monoclínico, o un cúbico. Luego, las redes de Bavier. Bavier es un químico que en 1848 pudo determinar que siguiendo estas 7 redes cristalinas existen solo 14 modos de ordenamiento de la materia para seguir la lógica. Entonces lo que vemos es que teniendo estos 7 diferentes sistemas en la materia, vamos a tener 14 posibles redes de Bavier. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay algunos sistemas donde se van a repetir o se van a tener algunos átomos en posiciones especiales en la red cristalina. Entonces tenemos, por ejemplo, voy a ir acá con el anotador, tenemos, por ejemplo, aquí en la red cristalina, simple cúbica, tenemos que cada uno de los nódulos tiene un átomo. Luego tenemos la fase Face Center Cubic en inglés, que significa cúbico centrado en las caras en español. Vamos a ver que esto es muy común ver, luego cuando empecemos a ver más materiales, que nos van a decir, por ejemplo, esto es un hierro FCC. ¿Qué significa un hierro FCC? Es un hierro con una estructura cristalina cúbica centrada en la cara. ¿Qué significa eso? Que en cada una de las caras de mi cubo voy a tener un átomo en el medio de esta cara, ¿sí? De cada una de estas caras. Y también tenemos el Body Center Cubic, que en inglés sería, o sea, la sigla sería BCC, y en español sería cúbico centrado en el cuerpo. Lo que tenemos es el cubo y tenemos un átomo dentro de la estructura cristalina centrado en todo el cuerpo. Y esa lógica la siguen los otros 7 posibles sistemas. Vamos a ver que en el simple tetragonal tenemos el simple y solamente se encontró el body center tetragonal, que es el cúbico centrado en el cuerpo, ¿sí? El tetragonal centrado en el cuerpo. Y que no existe en este sistema tetragonal, por ejemplo, el centrado en las caras. El hexagonal solo tiene un sistema, que sería el normal hexagonal, sin ningún body, ningún face center. Y en el ortorrómbico tenemos también la lógica del simple, del centrado en el cuerpo, y vemos que tienen una lógica de centrado en las bases, o sea, en las planos donde tenemos A y B, que son más cortos, tenemos los átomos, y en el centrado ortorrómbico que tenemos en cada una de estas caras. El romboedro y el simple monoclínico o base center monoclinic es concentrado en una de las caras, y en las caras más pequeñas, y el tricíclico. Y acá está la lógica, que era lo mismo que habíamos visto anteriormente, de cuáles cuáles son los parámetros de red de cada uno de los sistemas. ¿Listo? Ahora, lo que quiero que entendamos un poco es cómo se comparten átomos entre las estructuras, entre los
entre las celdas unitarias. Y esto es importante porque vamos a ver que hay algunos cálculos que, bueno, aunque no lo vamos a tratar mucho luego, a posteriori, es importante que ustedes sepan que existe y que lo tengan presente una vez que de pronto tengan que a futuro hacer alguno de estos cálculos posibles teóricos. Entonces, lo que vemos acá es que un átomo en una esquina de una estructura cristalina, ¿qué pasa? Está compartido por 8 celdas. Entonces, es decir, el átomo que está en este punto tiene 4 átomos, 4 celdas hacia arriba y 4 celdas hacia abajo. Esto hace que si yo voy a contar cuántos átomos tengo en una red cristalina, este átomo no lo voy a tomar como completo para esta red, sino voy a tomar solamente 1/8 de este átomo, que sería la parte que le correspondería, por ejemplo, a esta red cristalina, ¿sí? A esta red, a esta celda unitaria. En una arista, ¿cómo estaría? En una arista sería en una de estas puntas, por ejemplo, acá en esta esquina, donde ya la red cristalina no sigue aumentando, entonces solamente la comparte entre 4 átomos. Entre 4 redes, perdón. No entre 8. Cuando está centrado en la cara, por ejemplo, cuando tengo un cúbico centrado en las caras, uno de los átomos que está en la cara, ¿cómo se va a compartir? Se va a compartir entre 2 redes unitarias. Entonces, por eso lo tomo como un medio. Y si lo tuviera dentro de mi red cristalina, o sea, cúbico centrado en el cuerpo, ese cúbico centrado en el cuerpo, ese pequeño átomo que está dentro de mi estructura de mi celda unitaria, pues es único de esa celda unitaria y se toma como un átomo. Acá les muestro un pequeño video donde se entiende un poco más esa lógica de cómo se cuentan los átomos. ¿Listo? Acá vemos como ese vale como 1, pero ¿por qué? Porque tiene 8 aristas y este sería un cúbico centrado en el cuerpo, tendría 2 átomos en total. Un cúbico centrado en las caras, si me centro solamente en una celda unitaria, cuando veo cuántos átomos tengo, pues los voy a sumar. Tengo 1 contando y 3 más contando los de las caras. ¿Listo? Acá vamos a ver un simple cubic, que es como sería ya a gran escala un cúbico centrado en el cuerpo a gran escala, y ahí vemos la lógica de cómo se organizan los átomos para darnos, por ejemplo, un cúbico centrado en las caras. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Todo estamos entendiendo. Yo sé que no es tan sencillo de entender, pero bueno, lo que quiero es que lo tengan un poco en cuenta cuando empiecen a leer, van a entender un poco más esto. ¿Listo? Luego tenemos el factor de empaquetamiento. El factor de empaquetamiento es la fracción de la celda unitaria ocupada por estos átomos. Entonces, lo que acabamos de hacer, de contar cuántos átomos había en cada celda unitaria, sigue la lógica para poder determinar este factor de empaquetamiento, que ya vamos a ver cómo se calcula. También existe el radio del átomo. El radio del átomo es importante porque la celda unitaria y los parámetros de red, principalmente de las aristas ABC, va a poder ser calculado mediante el radio atómico de mi material. ¿Por qué? Porque, como les mostré en el video, la lógica de las aristas sigue el patrón de la red del radio atómico.
¿listo? Y el número de coordinación es cuántos átomos voy a tener rodeando un átomo. Entonces, si me centro en este átomo, voy a ver que tiene un número de coordinación de 6, es decir, que tiene 6 átomos alrededor suyo, con los cuales tiene contacto. Y este es el factor de empaquetamiento. El factor de empaquetamiento se calcula mediante el volumen de átomos en cada una de las celdas unitarias, que ya vimos cómo se calculaba con este pequeño video que vimos, sobre el volumen de celda unitaria. Ese volumen de celda unitaria en este caso es A, porque si es un cúbico, pues A, B y C son iguales. Entonces es A al cubo. Y ¿cómo sería el volumen de átomo en celda unitaria? Pues es la cantidad de átomos, que en este caso es 1, porque ya contamos en un cúbico simple, solamente hay un átomo, porque solamente es 1/8 de cada una de sus nodos. Luego lo sumo, tenemos 8/8, entonces es 1, por el volumen de una esfera, porque tomamos los radios como esferas perfectas, entonces sería 4/3 pi, ¿de qué? Del radio al cuadrado, al cubo, ¿verdad? ¿El radio cuál es? El radio, acá vamos a ver que la lógica es que el radio tiene la misma longitud de la arista, o sea, es un medio de la arista, ¿sí? Y entonces el factor de empaquetamiento de un cubo simple es de 0.52. ¿Qué significa esto? Que el espacio ocupado de esta red cristalina por los átomos de esta misma red es, o sea, esta celda unitaria es de el 52%. O sea, tengo un espacio vacío donde podrían venir otra clase de átomos a ocupar de un 48%. Ya vamos a ver por qué esto es importante. Acá ven la lógica. Este es para el de BCC. No voy a quedarme aquí. Y este es para un FCC. Luego ustedes lo pueden ver en sus casas y si tienen alguna duda me pueden consultar. Igual también léanlo en los libros. Otra parte importante que quiero que vean es la parte de los índices de Miller. Los índices de Miller, que de pronto ya los han visto en otra clase de materias, en química inorgánica o en química orgánica, es un método que se dio para poder, por ejemplo, dar un punto de coordinación a los átomos. Entonces, el punto que está en la celda unitaria, en esta esquina tiene un punto de coordinación 000, este 001, y así siguiendo esta lógica en función de X, Y, Z. Esto porque es importante, ya vamos a ver, o a posteriori van a poder ver que existen métodos de caracterización, por ejemplo, difracción de rayos X, donde podemos determinar redes cristalinas en los materiales, y las redes cristalinas, o sea, como nos las muestra la difracción de rayos X, sigue la lógica de planos de índices de Miller. Entonces van a ver que se tiene, por ejemplo, planos en el punto 111 o en el punto 101, y esa lógica está en función de cómo está organizado estos índices de Miller. Yo les pongo acá y les explico cómo sería la coordinación de los nodos, pero también existe la lógica para planos, que es muchísimo más compleja, por eso acá no la muestro, pero es importante que ustedes sepan que existe esto. Y acá luego es un pequeño resumen de los tipos de cristales en función de el enlace metálico, el enlace que se tenga, ya sea iónico, covalente o metálico. Esto lo pueden ver, no tiene mayor complicación, lo pueden ver posteriormente. Otra cosa que podemos definir en función de los materiales cristalinos es, por ejemplo, la densidad teórica. La densidad teórica se evalúa en función de la masa de los átomos en la celda unitaria, es decir, tengo que saber cuál es el número de átomos que tengo por celda y el peso atómico de cada uno de estos, de mis
de mis elementos que están dentro de la celda cristalina o de mi celda unitaria y vamos a ver el volumen de la celda unitaria. El volumen de la celda unitaria se evalúa en función del radio también atómico del elemento de mi celda cristalina. Entonces acá les muestro un ejemplo de la densidad teórica del cromo que tiene una estructura cristalina BCC, o sea, cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, siguiendo la lógica sabiendo qué estructura cristalina tiene, podemos definir cuál es la densidad teórica de este material y vamos a ver que es muy cercana a la densidad real de los materiales. Por eso es importante, por ejemplo, entender parámetros de red. Y acá finalmente les muestro la lógica en términos de la estructura cristalina o estructuras amorfas, cómo los materiales tienen densidad teórica, o sea, tienen una lógica en su densidad teórica. Entonces vamos a ver que los metales presentan ordenamientos compactos debido a los enlaces metálicos y tienen estructuras cristalinas ordenadas. Esto hace que las densidades de estos materiales sean más altas que, por ejemplo, la de los cerámicos y los polímeros. Los cerámicos tienen ordenamientos, pero son menos compactos. ¿Por qué? Porque generalmente tienden a tener redes cristalinas con enlaces iónicos. Entonces, hace que estos sean, sus enlaces hacen que los radios atómicos sean menos compactos y el enlace sea menor. Y tiene además elementos más ligeros que los metales, y los polímeros presentan ordenamientos no compactos. ¿Por qué? Porque son amorfos y tienen elementos muy livianos. Entonces acá vemos una lógica en función de las propiedades de la densidad teórica y de la clasificación de materiales que habíamos visto en la primera clase, metales, cerámicos, polímeros, y los materiales compuestos no tienen esa lógica porque los materiales compuestos, como ya vimos en la primera clase, tienen una lógica principalmente en función de cómo los diseño yo y qué quiero tener y cuáles materiales utilizo para el diseño de estos. ¿Listo? Algo importante entonces que quiero que vean es... Gracias, Guadalupe. Sí, yo creo que esperemos que no se corte porque la vez pasada no se cortó, me avisó, hizo como un pequeño reinización. Entonces les pido que se queden para ver si pasa lo mismo. Esperemos que no pase. Sí, si no se vuelven a conectar con el mismo código, exactamente. Entonces, bueno, las propiedades derivadas de la estructura cristalina, ¿cuál son? Principalmente la densidad, el módulo de elasticidad, que ya cuando veamos propiedades mecánicas vamos a ver qué es el módulo de elasticidad, y el punto de fusión, que ya vimos que gracias a que estructuras cristalinas tienen ordenamientos en 3D, podemos definir este punto de fusión. ¿Listo? Vamos a ver entonces ahora cuáles son los defectos cristalinos. Bueno, en función de esto quiero hacer una pequeña, bueno, ya se va a cortar, pero entonces quiero que si tienen alguna duda respecto a lo que vimos hasta ahora, me lo comenten ahora y si quieren lo vemos antes de seguir con la parte de defectos cristalinos, porque quiero que entendamos bien cómo es una red cristalina, qué es una celda unitaria, qué es un parámetro de red, para luego entender estos defectos cristalinos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Menos de un minuto, sí, me dice acá. Vamos a ver entonces si no se corta. Y les pido por favor que si tienen alguna duda, algún comentario, me lo hagan ahora que nos volvamos a conectar.